Muy buenos días, el tema de hoy es Soy fuerte. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Soy fuerte. ¿Cuántas situaciones, circunstancias, adversidades hemos pasado o hemos vivido? Muchas, pensaría usted. Muchos no me entienden esta situación, este problema, este conflicto con mi papá, con mi mamá, aún con mis hijos, de pronto mi esposa, mi esposo, con este familiar, con este jefe, con este compañero de trabajo, este compañero de estudio, aún con las deudas, aún con las necesidades que he vivido. Nadie me entiende, todos solamente me critican y me dicen, pero es que usted no confía. Pero mire que cuando miramos que usted y yo, si estamos lejos de Dios, los problemas nos abruman, los problemas nos llevan a quejarnos, a llenarnos de zozobra, de incertidumbre, de ansiedad, de depresión. Yo no sé qué situación, circunstancia está pasando usted, pero si está escuchando este voz, es porque esta palabra es para usted. Soy fuerte, pero en el Señor, no en nuestra propia voluntad, en nuestras emociones, nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras palabras. No somos fuertes. ¿Por qué no somos fuertes? Porque murmuramos, criticamos, nos quejamos, hablamos mal, obramos mal, hacemos las cosas mal. ¿Por qué? Porque esta situación, estas circunstancias, este problema, esta adversidad, y tal cual, así mismo reaccionamos y accionamos y hablamos acorde a la circunstancia. Pero mire que el apóstol Pablo, tantas circunstancias que vivió, que él no entró de una hasta quejarse. Por eso él mismo lo dice en el mismo capítulo 2 Corintios capítulo 12 verso 7. Dice, para que la grandeza de la revelación no me exaltase benditamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea, prácticamente el Señor permitió un aguijón en la carne en Pablo, ¿no? Aquí en la palabra no nos dice cuál era el aguijón. De pronto el aguijón en su carne es su soberbia, su orgullo, su altivez, su manipulación, su mentira, su arrogancia, su prepotencia, de pronto su mal carácter, las malas palabras, las malas decisiones, ser una persona voluntariosa. De pronto ese es el aguijón que hay en su carne. Y como que cuando alguien le dice algo al respecto, como que usted responde con 2 piedras en la mano, como dicen algunos, ¿cierto? No le gusta que le digan y le corrijan, oiga, compórtese, oiga, no hable así, oiga, no se exprese así, oiga, pero cambie ese carácter, cambie esa manera. Esa cara, usted ahora haciendo cara de puño, pero es que no le pueden decir nada porque automáticamente su cara lo refleja todo. No nos gusta que nos digan nada. Encontramos al apóstol Pablo, que mismo lo dice, que el Señor permitió un aguijón en la carne que venía de Satanás para que no lo bofetera. ¿Por qué? Para que no se enorgulleciera, para que no fuera soberbio o arrogante. No sabemos cuál era el aguijón específicamente. Por eso él mismo lo dice en el verso 8, dice, y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero mire que el Señor ni siquiera lo quitó. De pronto usted dirá al Señor, ya no quiero ser soberbio orgulloso, pero el Señor no lo quita porque es algo que el Señor está trabajando en usted, está moldeando su carácter, está moldeando sus pensamientos, pero el Señor quiere llevarlo a morir a su voluntad. Y eso fue lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo, lo llevó a morir a su voluntad, porque sí, él era un hombre soberbio, orgulloso, prepotente, altivo. Era un hombre que prácticamente se basaba en su conocimiento, en sus estrategias. Pero ya en el Señor tenía que entrar a la humildad, a matar a ese viejo hombre para ser el hombre más manso y humilde. Por eso en el verso 9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Será que usted se goza en su debilidad? Es que yo sé que ese carácter es mi debilidad. Yo sé que esa manera de mirar es mi debilidad. Yo sé que esa cara que yo pongo es mi debilidad. Yo sé que mis palabras es mi debilidad. Yo que esa circunstancia que Dios está permitiendo en mi vida es la debilidad. Esas son las debilidades donde el Señor viene a hacernos fuertes a usted de mí. Pero mire que el apóstol Pablo se basaba en el Señor, no en sus propios conocimientos, entendimiento, sabiduría y estrategias. Era en el Señor. Por eso el versículo que estamos leyendo el día de hoy, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero soy fuerte en Dios. Él lo pudo entender. Él pudo entender que en Él era fuerte. Y por eso hace una especificación de qué era lo que lo llevaba a ser fuerte en Dios. Por eso dice en afrentas, en debilidades, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Nada diferente de lo que usted de pronto está viviendo. Aquí lo habla, pero con otras palabras, a lo que usted está pasando, está viviendo. Pero usted es fuerte. Si usted realmente entra la palabra, la oración, el clamor, la intercesión delante del Señor, Señor, yo te entrego, esta es una debilidad.
Usted puede ser que en el mundo era una fortaleza porque no le podían decir nada y nadie le hablaba nada por ese carácter, por esas palabras, por cómo se expresaba, por esa cara que tiene y que no podían decirle nada, de pronto porque le tenían temor o miedo, pero ya en el Señor no. Porque aquí el apóstol Pablo nos enseña, soy fuerte, pero en esas debilidades, persecuciones, angustias, zozobra, incertidumbre, muchas cosas que usted está pasando, es fuerte, pero en el Señor. Y en el Señor es que somos fuertes, porque en Él es el que podemos entender y comprender que Él nos forma, nos renueva, nos restaura, nos cambia, nos sana, nos libera, nos santifica. Por eso en el Señor, cada vez que usted y yo entramos a la oración y entramos en esa intimidad con el Espíritu de Dios y le hablo al Espíritu Santo, le entrego toda circunstancia, adversidad que estoy pasando, y Él viene y me hace libertad y esa tranquilidad en la cual puedo entender que es el Señor que está obrando a través de mi vida, ya que podemos darle gracias a Dios que Él puede sacar fuerzas de cada una de nuestras debilidades y podemos tener una actitud de gozo al enfrentar cada una de nuestras debilidades. Vuelvo y le repito, esas debilidades que el Señor quiere convertirlas en fortaleza, pero en Cristo Jesús, porque su promesa está en que usted y yo mañana seremos totalmente diferentes. Por esto, como lo habla en el mismo Isaías 40:29, dice que Él da fuerzas al cansado, dice Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esas fuerzas que usted de pronto ya como que se siente cansado, he luchado, he peleado, me he esforzado, he tratado de hacer una y otra cosa y como que las cosas no se dan. Esta palabra, por eso le digo que es para usted, ya que cuando nosotros nos sintamos desfallecer, que no queremos dar nada, no queremos avanzar y no hay fuerzas para continuar adelante, es allí donde el Señor entra y nos infunde su poder. Por eso cuando miramos, que hemos hablado varias veces de ese versículo en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y es poder ser testigos del Señor en el poder del Espíritu de Dios, en su conocimiento, en su entendimiento, en discernimiento, en su revelación, en su humildad, en su mansedumbre, en el fruto del Espíritu Santo, que hemos hablado en varias ocasiones, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Encontramos que el apóstol Pablo tenía el fruto del Espíritu Santo, porque era un hombre cabal, era un hombre que estaba manejado y direccionado por el Espíritu de Dios, tal como obró nuestro Señor Jesucristo. Era el Espíritu de Dios que se movía, se manejaba, se obraba a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo mismo lo encontramos en el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo encontramos ese cambio de transformación, como él viene y habla a diferentes personas y lo lleva a un camino de transformación, porque eso es lo que quiere el Señor a través de su vida y mi vida, que entremos en ese cambio, en esa transformación. Por eso el Señor quiere darnos a usted y a mí el poder entender, poder comprender que el Señor quiere hacernos fuertes, pero en Él es que podemos ser fuertes. Por eso lo dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí somos fuertes, en el poder de su fuerza, en el poder del Espíritu de Dios, pero en el conocimiento y la revelación de la palabra. Por eso lo único que usted de mí nos puede hacer fuertes es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios nos va a hacer fuertes con la meditación y el estudio de la palabra. Usted no puede comenzar el día sin colocar el día delante del Señor. Pedirle al Espíritu Santo que tome el control de cada una de las áreas de su vida y su corazón. Pedirle al Espíritu Santo que le dé entendimiento, conocimiento, discernimiento, revelación a la luz de las Escrituras para saber cómo puede obrar y actuar usted en cada circunstancia o en cada situación. Es importante que usted y yo entendamos qué es lo que el Señor quiere hacer detrás de nuestra vida. Por eso lo dice el mismo libro de Hebreos capítulo 11 verso 34. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quiénes? Los discípulos del Señor. ¿Quiénes? Los grandes conquistadores de la palabra de Dios, los grandes patriarcas de la Biblia. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu de Dios, pero eran en el conocimiento, guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Y usted y yo lo podemos hacer creíble en nuestras vidas. Primeramente, conocer la dirección del Espíritu Santo, leer la palabra, meditar y estudiar la palabra, lo que el Señor quiere hablarnos a usted de mí y cómo podemos obrar. Por eso ahí se cumple este versículo, que lo que empezamos hoy el día, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Por eso usted es una persona fuerte. Se está sufriendo debilidades, persecuciones, angustias, zozobra, incertidumbre, opresión, oposición, barreras, obstáculos que usted siente como esa barrera que en las cosas no avanzan, no evolucionan. Pero si usted es una persona que realmente
realmente entra a la intimidad del Señor, pide dirección al Señor, al Espíritu Santo, cómo debe hablar, cómo debe obrar, cómo debe actuar. Pero Señor, también necesito tu conocimiento para entender esta circunstancia, esta situación por la cual estoy pasando, estoy viviendo. Quiero entender tu palabra, quiero que tú me hables a la luz de las Escrituras. ¿Qué debo hacer? Por eso soy fuerte, en esas debilidades soy fuerte. El apóstol Pablo lo entendió, por eso, como ahí mismo lo dice en el versículo 11, dice: me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Mire que Pablo no se gloriaba, prácticamente los que lo gloriaban eran sus propios compañeros, sus propios apóstoles, en cómo él se expresaba, cómo él hablaba con denuedo de la palabra. Pero el Señor hoy quiere llevarlo a usted a ser una persona fuerte en el poder del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra, en Cristo Jesús.